Buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarlos. Eh, Mi nombre es Jeremy Melián. Quisiera que nos tomáramos un minuto primero para esperar que se conecten algunos y quisiera probar si la transmisión está bien. Además que vamos a probar que las diapositivas estén corriendo para que no tengamos ningún inconveniente. Así que si alguien que estuviera viendo me pudiera enviar algún correíto o algún mensajito para que me indique si la- las diapositivas están corriendo. Me hicieran el favor para poder dar inicio. Bueno, pensando de que si se logra observar todo, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Eh, Nuevamente quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo de la Universidad Rural de Guatemala, segundo semestre del año 2021. El curso que en mi caso les voy a impartir es el curso de Ecología Humana. Vamos a iniciar pues el día de hoy con semana uno y los temas que vamos a ver es ecología, el origen, la definición de la ecología, ecosistema, el concepto de factores bióticos, las categorías de organismos. Vamos a tratar de explicar qué es especie, población, comunidad y asociaciones alimentarias. Mi nombre es Jeremy Milian Q. Soy catedrático de este curso de Ecología Humana. Soy ingeniero agrónomo y pues para mí será un gusto poder impartirles la clase del día de hoy. Así que espero que podamos eh, iniciar, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la clase, conceptualizar las definiciones de ecología, ecosistema y factores bióticos, así como categorías de organismos, especie, población, comunidad y asociaciones alimentarias. Es decir, que el día de hoy, como una parte introductoria, pues vamos a tratar de únicamente llevarnos conceptos básicos de lo que son estos temas que son fundamentales para el curso, como ecología, ecosistemas, todos los factores bióticos, toda la parte de la clasificación de categorías de organismos, ¿verdad? Para que tengamos claro cómo se desarrolla esto dentro de nuestro ambiente. Eh, Antes de entrar a la conceptualización, quiero que veamos algunas reflexiones que podamos tomar en cuenta
Y la primera dice, ya no quedan dudas que dependemos de la naturaleza y que debemos aprender y enseñar a relacionarnos con ella. Eso incluye el manejo de nuestras actividades, de manera que satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones venideras. El estudio de los ecosistemas, de los seres vivos y el ambiente nos permite evaluar y corregir nuestro impacto sobre la naturaleza y lograr una relación más sostenible con la Tierra. Observándola y comprendiéndola, lograremos aprender de ella misma los cuidados a tener en cuenta. Cualquier acción irracional que se produzca en el medio biológico trae como consecuencia verdaderas reacciones en cadena. Una vez iniciado el proceso destructivo del ambiente, resulta muy difícil de tener. Entonces, como apartado importante es, tomemos conciencia de ello, ya que somos la especie que más contribuye al desequilibrio del ambiente. Entonces, quería dejarles esta pequeña reflexión a ustedes, ¿verdad? Antes de meternos en materia del curso, porque es importante que ustedes tengan claro cómo es que está sucediendo esto dentro de nuestro ambiente, y por eso les resaltaba ahí, ¿verdad? De que todo aquello que nosotros hacemos, todas aquellas acciones que nosotros tomamos, pues vienen en contra de los recursos naturales de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Somos aquellos que vamos dentro de nuestro avance del desarrollo económico, y el desarrollo social, pues vamos a veces interactuando dentro de un proceso que normalmente pues nos trae uno que otro inconveniente. Vamos entonces a entrar ya en materia de qué es ecología y medio ambiente, ahora cómo se relacionan estos dos conceptos, y vamos a tratar de definir qué es el ambiente. Entonces, el ambiente es todas aquellas condiciones y factores externos, vivos o no vivos, que le afectan a cualquier organismo o forma de vida. O sea, es decir, para salirnos un poquito de aquel concepto común que nosotros teníamos, que es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Pero para ir entrando un poco más en materia de curso o de nivel académico, vamos a entender, ¿verdad?, que son todas aquellas condiciones y factores, ¿verdad?, vivos o no vivos, que generan un efecto dentro de los organismos o las formas de vida que se encuentran. Entonces, la ecología, o sea, ya entendimos que es ambiente, ahora entendamos que puede ser ecología, analiza las interrelaciones de los organismos con su ambiente físico y biótico. Entonces, quiere decir que si yo sé que mi medio ambiente es todo aquello vivo o no vivo que genera condiciones y factores a ese organismo, ahora la ecología entiende o trata de explicar todas esas relaciones que existen entre ese factor vivo y los factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Es decir, es el estudio de los organismos en su hábitat, ¿verdad? Intenta explicar dónde se encuentran los organismos, o sea, dónde está, qué tipo de organismo, cuántos hay y por qué los hay, ¿verdad? Busca entender qué manera actúa un organismo sobre su ambiente y cómo este ambiente actúa sobre los demás. Entonces decíamos que el ambiente son aquellas condiciones que van a tener un efecto sobre ese organismo, pero también la ecología nos va a estudiar lo que este organismo va a ocasionar como efecto hacia su medio ambiente. Entonces, en conclusión, podemos decir que la ecología es una ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja trama de relaciones que existen en un ecosistema, toma conocimiento de botánica, zoología, genética, fisiología, geología, física, entre otras, ¿verdad? Para que tengamos claro básicamente lo que estamos observando. Las divisiones de la ecología. Entonces, cuando nosotros hablamos de las divisiones de una ciencia, nos vamos a referir a que la ciencia por sí sola no es suficiente, sino que es tan grande el estudio que debe de hacer que debe de subdividirse para poder ir entendiendo de partes de cómo sucede cada uno de los organismos que ahí vemos. Entonces,
Está la autoecología, que estudia el organismo individual, es decir, uno solo. ¿Qué necesita? ¿Qué tolera? ¿Y qué pasa durante todo su ciclo vital? ¿Verdad? ¿Qué sucede con su medio ambiente? Esa es la autoecología, ¿verdad? Estudiar el uno solo, un solo organismo, ¿verdad? Después encontramos la ecología de las poblaciones, ¿verdad? Estudia las poblaciones de los organismos, ¿verdad? Pero solo aquellos que viven en cierta región en un mismo tiempo, ¿verdad? O sea, va a estudiar a una población que vive en cierto lugar, ¿verdad? Al mismo tiempo, cuál es su comportamiento, cuál es su rápido o lento crecimiento, su mortandad, etcétera, ¿verdad? De esa población. La ecología de la comunidad estudia las comunidades bióticas, aquellas comunidades de vida, ¿verdad? Que viven en una región, estamos hablando de especies o géneros. La ecología aplicada tiene por objeto proteger la naturaleza y su equilibrio en el medio ambiente humano. Ecología de sistemas usa la teoría de sistemas como base para estudiar los sistemas ecológicos. Entonces podemos decir que la comprensión de la ecología es importante para el manejo adecuado de los recursos naturales. Cuando nosotros hablamos de recursos naturales es importante entender que la comprensión de cada uno de estos factores de la ecología va a ser importante para que nosotros podamos tener un amplio conocimiento de lo que hacemos y lo que no hacemos dentro de la ecología. ¿Qué nos compete en el curso? Ecología humana. Entonces, tratemos ahora con los conceptos anteriores y las ideas que hemos planteado anteriormente, ¿qué es ecología humana? Vamos a leer el concepto y dice que es la ciencia de las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente, ¿verdad? Entonces estábamos tratando de entender, ¿verdad? Que ecología trata de entender esas relaciones que hay entre todo aquello biótico y no biótico, que tiene vida o no tiene vida, y ese organismo. Pero la ecología humana dice que lo va a hacer desde la perspectiva, dice, de la sociología, antropología, la psicología social, la demografía y la geografía humana. Es decir, cuáles son las relaciones de las personas con el medio ambiente. El aire, el suelo, el agua, los organismos vivos que también son parte de las estructuras físicas, incluido todo aquello que ha sido construido por el ser humano. Entonces, más allá de lo que veíamos en las subdivisiones de la ecología, que era estudiar el organismo y su relación con las demás especies de su misma especie, o las relaciones que tiene con su medio, ahora, ¿qué sucede? Esa relación del ser vivo, es decir, del ser humano, desde el punto de vista social, antropológico, psicológico, demográfico, todo aquello de la diversidad de poblaciones humanas que nosotros podemos encontrar en el mundo. Entonces, a eso se dedica la ecología humana. Entonces, basado en eso, pues, podemos entender, ¿verdad?, cómo, hacia dónde nosotros queremos llegar. Vamos a hacer una pausa para revisar si vamos bien con el tema del paso de las diapositivas. Tal vez alguien nos hizo el favor de enviarnos algún correíto. Aquí está, mire. Muchísimas gracias a Dulce, que todo está bien, así que podemos continuar, ¿verdad? Quiere decir que vamos excelentemente, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces les seguía comentando, ¿verdad? Que eso es lo que estudia la ecología humana. Vamos a ir entrando a las conceptualizaciones y vamos a ir entrando un poco. Ecosistemas, cualquier comunidad biótica más o menos delimitada que vive en cierto ambiente, ¿verdad? Es el conjunto formado por un sustrato físico que le podemos llamar biotopo y una parte viva que le podemos llamar biocenosis. Son ejemplos de ecosistema, un lago, una zona litoral, un marisma, un área de bosque mediterráneo, etcétera, ¿verdad?
Entonces, puesto que ningún organismo puede vivir fuera de su ambiente o sin relacionarse con otras especies, es la unidad funcional de la vida sostenible en la Tierra, ¿verdad? Eso es un ecosistema. Acá podemos nosotros observar un ecosistema, ¿verdad? En un ecosistema vamos a encontrar diferentes factores físicos, ¿verdad? O abióticos y factores bióticos. Entonces, estos, como dice la imagen, se deben de interrelacionar. Los factores físicos vamos a encontrar la luz, el agua, la temperatura, los gases, los nutrientes, las sales minerales, etcétera. Entre los factores bióticos, que es todo aquello que tiene vida, vamos a encontrar las plantas verdes, los animales, las bacterias. Acá hacemos una referencia a cuál es como el funcionamiento dentro del ecosistema, ¿verdad? Decimos que las plantas verdes son los productores, ¿verdad? Aquí podemos ver a todas las plantas verdes, que son todos los productores, los animales, que son los consumidores, que son los primeros que se consumen todas estas plantas verdes, y las bacterias y hongos son los descomponedores, ¿verdad? Son los que descomponen todo aquello que es resultante del consumo de los animales. Entonces ahí es como lo que integra básicamente un ecosistema. Obviamente hay mucho más relaciones dentro de un ecosistema, pero para iniciar el día de hoy, para entender únicamente y conceptualizar, creo que vamos muy bien. Acá les traigo un ejemplo de dos ecosistemas, ¿verdad? El ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos ecosistemas. Pero si ustedes ven la imagen, hay un ecosistema de transición que le podemos llamar ecotono. Entonces acá dice que el ecotono conforma un hábitat característico que alberga especies que no se encuentran en los ecosistemas que lo rodean. Entonces, un ecotono, ¿verdad? Como es un ecosistema de transición, pero ¿por qué se convierte en un ecosistema? Porque tiene especies que no vamos a encontrar ni en el otro ecosistema ni en el otro. Entonces, por ser un ecosistema de transición, es decir, que está en medio de dos ecosistemas, pero tiene especies propias de él que lo hacen convertirse entonces en un propio ecosistema. Y por eso dice la imagen que puede ser como un pantano, ¿verdad? Que podemos reconocer como un ecosistema. Entonces podemos entender el ecosistema, dice, es un sistema biológico funcional formado por una comunidad de un área determinada y su medio, estableciéndose de forma necesaria entre los organismos y el medio abiótico un flujo de intercambio de materia y energía. Entonces entendemos que eh, el ecosistema, como les decía, es más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Es un área determinada y el medio que lo rodea o en el medio en el que se encuentra, ¿verdad? Dice que establece de forma necesaria entre los organismos y el medio abiótico un flujo de intercambio de energía, ¿verdad? O sea, todos los procesos de energía que suceden en un ecosistema están establecidos entre el organismo y su medio, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros reconozcamos. Ahora, para irnos metiendo un poco más, vamos a ver los factores abióticos. Un factor ambiental biótico es toda acción de los componentes vivos del medio que provoca alteraciones en la biología o la conducta de los organismos, ¿verdad? Son todos aquellos que poseen vida, es decir, que están contemplados en alguno de los reinos de la vida y cuyas interacciones apuntan a la supervivencia y la reproducción de su especie, flora y fauna de un ambiente determinado. Para entender los factores bióticos, que son todos aquellos que tienen vida, vamos a clasificarlos. Y como ven en la imagen, ustedes van a ver que acá tenemos el dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Y en ese orden es que se van categorizando, es decir, del mayor al menor, ¿verdad? En cantidades.
Entonces decimos que el dominio es la categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares. El reino divide a los seres vivos por su naturaleza en común. El filo o división agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. La clase divide por las características más comunes que hay en ellos. El orden es una división de la clase, dice, que también se basa en características comunes de algunos seres vivos. La familia es la agrupación de seres vivos con características comunes dentro de su orden. Y el género agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. La especie es la categoría básica, es usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con las mismas características, permitiendo la descendencia fértil. Entonces ahí tenemos definiciones muy básicas de lo que es cada una de las categorías de los organismos, para que nosotros pues estemos claros en qué es. Para continuar con este tema de los ecosistemas, dice que todos los seres vivos tienen una manera de vivir que dependen de su estructura, su fisiología y del ambiente en el que viven. Su vida está ligada también a la vida de sus semejantes y a los organismos que forman parte de su comunidad. Los materiales biológicos se integran en la naturaleza en distintos niveles de organización. Y aquí, ahora, en vez de ser categorizados, vamos a ver algunos niveles de organización para que entendamos por qué es importante estudiarlos. ¿Qué niveles de organización? Decíamos que el primer nivel de organización es la célula y que la célula es la unidad biológica funcional más pequeña en sí. Todos ya sabemos que la célula contiene ADN, ARN, orgánulos, todo eso que contiene la célula, ¿verdad? Posteriormente a la célula, como decir que el conjunto de células lo que nos va a formar es un organismo. Y el organismo es la unidad funcional esencial de la ecología, que es parte de lo que hoy queremos estudiar. Cada organismo tiene un genotipo distinto que le confiere propiedades y características distintas que son muy importantes en definir. Responde al ambiente inanimado o interactúa con el ambiente vivo que lo rodea. Ese es un organismo. Y la especie es el conjunto de individuos semejantes que transmiten este parecido de generación. La población, conjunto de organismos de la misma especie que conviven en tiempo y espacio, intercambian natural y espontáneamente sus características genéticas, comparten un pasado evolutivo común y constituyen una unidad evolutiva con un destino común. Los gremios son grupos de poblaciones que explotan la misma clase de recursos de una forma parecida, constituyendo una agrupación funcional de poblaciones de especies, de especies distintas que interactúan ecológicamente entre sí. Las comunidades, grupos de poblaciones de distintas especies que coexisten o cohabitan en tiempo y espacio. También es importante que dentro de un ecosistema veamos dos cosas importantes. Primero, que veamos todo el tema de las asociaciones alimentarias. Bueno, el primer nivel decíamos que están los productores, que es todo aquello verde que le llamamos, son las plantas, ¿verdad? Segundo nivel, los consumidores primarios, que son todos aquellos herbívoros que consumen plantas. Tercer nivel es los consumidores secundarios, omnívoros y depredadores, ¿verdad? Que son los que consumen a los del segundo nivel. Y el cuarto nivel son los consumidores terciarios, que también son omnívoros y depredadores, pero que consumen a los del tercer. En cada una de estas asociaciones alimentarias entran los descomponedores, en cualquier etapa. Es decir, que están en cualquier nivel. Es importante porque es así como se alimentan todos aquellos organismos vivos dentro de un ecosistema. Pero también tenemos que entender cómo funciona esa cadena alimenticia, porque inicia desde la creación de la fotosíntesis con el productor, ¿verdad? Para la producción y la generación de las plantas, el consumidor primario, que sería el herbívoro, el consumidor secundario y el consumidor, ¿verdad? Que
Así es como funciona todo aquello que a nosotros nos afecta dentro de un ecosistema. Hoy solo vamos a ver cómo funciona el ecosistema, porque más adelante vamos a ver dónde dentro de este ecosistema entramos nosotros los seres humanos. Ahora vamos a entrar a ver los factores abióticos. Dice que un factor abiótico es un factor ambiental. Es también todo componente físico-químico del medio, ¿verdad? Seguimos hablando de ese medio que rodea al organismo, cuya variación provoca alteraciones en la biología de los organismos. Es decir, que si algo varía en ese factor ambiental o en ese componente físico-químico, va a generar alteraciones en la biología del organismo, es decir, en su desarrollo, ¿verdad? Si pensamos en una planta, si las condiciones cambian, la planta va a crecer más, va a crecer menos o va a tener algún efecto en su biología. ¿Qué factores abióticos podemos considerar? La temperatura, el agua, la humedad, la salinidad, la luz, el suelo, entre otros, ¿verdad? Es importante, cuando yo hablo de factores abióticos, es importante entender cómo estos actúan para el organismo. Y para ello existe algo muy importante para los factores abióticos, que se le conoce como punto óptimo, que es el cierto nivel al que los organismos funcionan mejor. Es decir, cualquiera de los organismos que nosotros estemos hablando va a funcionar mejor bajo ciertas condiciones ambientales, bajo ciertas condiciones físico-químicas. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de las plantas, podemos pensar que su punto óptimo es a cierta temperatura, a cierta cantidad de agua, con cierta cantidad de nutrientes, y se va a desarrollar la planta adecuadamente, porque es su punto óptimo, o sea, le estamos dando la cantidad de agua, luz, temperatura, etcétera, adecuada para su mejor funcionamiento. Pero también existe el margen óptimo, que es el intervalo de varios grados donde suele encontrarse el punto óptimo. Es decir, que el margen óptimo pueden ser estas dos líneas azules en la gráfica, que si las condiciones de los factores abióticos están dentro de este margen, podemos decir que están bien, que aún nuestra planta va a dar las mejores condiciones. Y por eso ustedes cuando hablan de condiciones climáticas decimos, una planta necesita de 20 a 25 grados centígrados de temperatura. O sea, le estamos dando un rango al cual nosotros le llamamos margen óptimo de las condiciones de los factores abióticos. Vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa para ver cómo vamos. Si vamos bien, no tenemos algún comentario. Veo que no. Entonces quiere decir que la clase va excelentemente, ¿verdad? Principalmente por la preocupación de que no logremos observar bien la presentación. Entonces estábamos en el punto óptimo y el margen óptimo. Posteriormente tenemos el margen de tolerancia, que es la variación total que permite cualquier crecimiento en sus puntos extremos. Y eso se le denominan límites de tolerancia, que pueden ser estas líneas rojas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, este factor abiótico, cualquiera que sea, ¿verdad? Dice que va a generar una variación total que permite cualquier crecimiento. Sus puntos extremos se denominan límites de tolerancia. Ya dijimos que los límites de tolerancia son la línea roja. Quiere decir que si yo me salgo del margen de tolerancia, la planta puede morir o no puede crecer, ¿verdad? Eso pasa también con los seres humanos, ¿verdad? Nosotros, algunos se adaptan más al calor, otros más al frío. Si hay mucho frío, a algunos no les gusta trabajar. ¿Por qué? Porque no se sienten en su punto óptimo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque las condiciones ambientales o físicas nos están dando, ¿verdad? Entonces vemos bien clara la gráfica, porque la gráfica dice que el crecimiento se va a dar del factor abiótico dependiendo de las condiciones del factor abiótico. Si el factor abiótico no está en su margen de tolerancia, vean, el crecimiento es muy bajo. ¿Sí? ¿Ven? Pero si está en el margen óptimo, vean el crecimiento.
y no digamos si estamos en el punto 8 del factor abiótico. Es así como funcionan las condiciones, ¿verdad? Entonces dice, entre el margen óptimo y el límite superior e inferior de tolerancia hay zonas de tensión. Conforme el factor se aparta en un sentido u otro del margen óptimo, los organismos sufren mayor tensión hasta que, al cruzar el límite, ya no logran sobrevivir. Entonces se considera que este organismo vivo, si yo lo saco hacia esta zona, que sería fuera del margen de tolerancia, acá, fuera del margen de tolerancia, ¿verdad? Va a haber demasiada tensión y ya no hay sobrevivencia. Si lo tengo acá, genera demasiada tensión. ¿Ven? ¿Verdad? Y tiende más a salirse que a ingresar. Entonces, debo de estar acá, ¿verdad? En toda esta zona, para por lo menos estar en el margen óptimo. Bueno, basado en lo que acabamos de ver, se genera la ley de los factores limitantes. Cada factor abiótico tiene su punto óptimo y sus límites de tolerancia. El agente que obstaculiza el crecimiento se le llama factor limitante. Y entonces la ley de los factores limitantes dice, cualquier factor fuera del margen óptimo causará tensión y limitará el crecimiento, la reproducción e incluso la sobrevivencia de la población. Cuando nosotros hablamos de factores abióticos decíamos suelo, agua, temperatura, precipitación pluvial, entre otros. Bueno, en el suelo podemos hablar de sales, minerales, nutrientes, etc. Entonces, lo que dice la ley de los factores limitantes es que todos los factores abióticos pueden estar dentro del margen óptimo. Pero si hay uno que se está saliendo de ese margen óptimo, ¿verdad? Ese puede afectar el crecimiento, la reproducción y hasta la sobrevivencia, ¿verdad? De esa planta. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que ver que todos los factores estén dentro del margen óptimo, por lo menos, ¿verdad? Y que no haya tensión, porque si no, estamos afectando. Entonces, a veces decimos, no, miren, con que yo tenga fertilizante la planta, con eso es suficiente. No. ¿Cuánta agua de precipitación tenemos? ¿Cuánta energía solar? ¿Cuál es el efecto que tiene cada uno de los factores? Cuando ustedes analizan una receta de un cultivo, ustedes ven que todo es necesario, ¿verdad? Si lo vemos en un organismo vivo, hay que darle alimento, vitaminas, para que crezcan los niños y todo, ¿verdad? Es nuestros puntos, ¿verdad? Y pongo nuevamente el ejemplo de irnos a trabajar, ¿verdad? O sea, que si hay frío, que si me fui caminando, que iba muy bien el bus, o sea, todas aquellas condiciones que son del medio ambiente que yo no logro controlar, necesito que estén óptimas para que yo realice mejor mis actividades. Y así funcionan todos los organismos vivos. Entonces para entender parte de los factores abióticos, vamos a hablar del clima. El clima dice descripción del promedio de temperatura y precipitación que puede esperarse para cada día del año. Esto, cuando nosotros hablamos de clima, estamos haciendo una mezcla entre la temperatura y la precipitación. Y se hacen estudios de qué puede suceder y nos dicen que, por eso que ustedes hasta en el teléfono pueden tener qué condiciones climáticas se esperan, ¿verdad? Las condiciones de temperatura y precipitación se combinan casi de cualquier manera para dar una extensa variedad de climas. Cada clima sostiene solo a las especies que encuentran puntos óptimos los niveles de temperatura y precipitación, ¿verdad? Entonces es lo que les digo. Cada especie dice, bueno, yo aquí me adapto, ¿verdad? Aquí me adapto suficientemente la temperatura y la precipitación. Y nos pasa a nosotros los seres humanos. Nos lleva a vivir a yo soy de clima templado y me llama a un clima cálido y yo ya no aguanto mucho calor, me estoy quemando, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y si me dicen, mira, ahora trabaja acá, las condiciones ya no son las adecuadas, ¿verdad? Mi organismo se resiente. Eso es lo que son los factores limitantes. Y también existen los microclimas, ¿verdad? Que son un conjunto de condiciones climáticas que privan en zonas cálidas. Da por resultado variación en la comunidad biótica del bioma. Los suelos y la topografía también contribuyen a la diversidad. Entonces, los microclimas es lo mismo que el clima, solo que en zonas más regionalizadas, más específicas, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar.
Nuestro país, Guatemala, es considerado como uno de los países que tiene la mayor variedad de microclimas, ¿verdad? Podemos pasar tan rápido, en tan pocas horas, en una diversidad de microclimas, ¿verdad? Que podemos. Entonces, eso significa que vamos a encontrar también rápidamente diferentes especies de organismos vivos que se están adaptando a ciertas condiciones, ¿verdad? Porque no son los factores abióticos los que se adaptan. El factor abiótico, ahí está, el clima, temperatura. Lo que está modificándose es el factor biótico, el que tiene vida es el que se va adaptando a ciertas condiciones. Ustedes llevan una plantita de una condición fría a una condición cálida, obviamente la adaptabilidad va a ser muy, muy complicada. Eso significa que va a tener, entonces a veces decimos, ah, sí, pero sí pegó mi plantita, pero bueno, ¿cuánto produjo esa planta ahí? Significa que no hay capacidad para reproducción o para producción, ¿no? Dentro de estos conceptos también existen las barreras físicas que pueden ser océanos, desiertos, sierras en función de los factores, ¿verdad? Eh, Hay barreras como diques, carreteras, ciudades y granjas, ¿verdad? Aquí está el ejemplo donde dice se pueden originar invasiones exitosas cuando se cambia una especie de lugar. Es decir, lo llevo a otro continente, pero en nuestro país lo podemos ver. Esa es una de las grandes ventajas de nuestro país, que muy rápidamente las podemos cambiar de clima y verificar lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? Que realmente los factores abióticos son fundamentales, principalmente a la generación de tensión en los organismos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué en regiones diferentes se presentan ecosistemas distintos? La respuesta general viene dada por dos tipos de observaciones. Primero, las diferentes regiones del mundo tienen condiciones climáticas muy diferentes. Segundo, las plantas y animales están específicamente adaptadas a condiciones particulares. Especies diferentes prosperan en condiciones distintas. Cada especie tiene diferentes puntos óptimos. Ojo, pues. La especie es la que tiene el punto óptimo. Los factores abióticos ya están dados. Se han modificado por esto del cambio climático, pero se modifican y siguen ahí. El que tiene el punto óptimo de adaptabilidad es la especie, es el organismo. Zonas de tensión y límites de tolerancia, y está íntimamente ligado a su composición genética y la variedad de su población. Por lo tanto, es lógico asumir que las plantas y animales se limiten a las regiones o localidades donde sus propias adaptaciones corresponden a las condiciones. Si recordamos, uno de los factores importantes de la biología de los organismos vivos es la adaptabilidad. Eso no significa que nomás llegue y se muere, pero se puede adaptar, pero su reproducción, su perpetuidad de su especie puede salir afectada, ¿verdad? Porque un factor abiótico ya no le da las condiciones necesarias. Finalmente, pues, entendido cada uno de los factores bióticos, ecosistema, ambiente, etcétera, yo quiero concluir únicamente explicando qué tipos de ecosistemas tenemos. Vamos a ver acá 10 tipos de ecosistemas. Y los vamos a ir leyendo, pero yo quiero que vayan poniendo atención en términos de qué es lo que ustedes están encontrando, ¿verdad? Principalmente por el tema de algunas características que ya hablamos anteriormente, que nos pueden ayudar a diferenciar estos ecosistemas. Bueno, vamos a hablar de un desierto. Dice, el desierto es un bioma de clima árido en donde las precipitaciones son escasas. Entonces vamos a ver dos factores importantes en el desierto, ¿verdad? Clima árido y poca precipitación. Entonces vemos que las condiciones de los factores abióticos dentro de un desierto están dadas. Ahora, los organismos vivos son los que se tienen que adaptar. Pastizal. Los pastizales y matorrales templados, o dicho de otro modo, las praderas y estepas conforman un bioma cuyos ecosistemas predominantes lo constituyen los herbazales de clima templado, entre semiárido y húmedo, con una estación cálida y otra marcadamente fría en invierno. Entonces ahí vemos cómo nos van clasificando los ecosistemas en función de ciertos factores abióticos, y esos factores abióticos nos dan un tipo de organismos vivos. No hemos entrado a hablar de cómo entran los seres humanos ahí, pero sí hay organismos vivos ya específicos para identificar un ecosistema.
Ustedes lo pueden practicar en este país, en cualquiera de las condiciones, ustedes me pueden dar así, pero aquí da cierta planta, que esa planta no va a dar en otra parte del país, ¿verdad? Bosques. Un bosque es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles y matas. Estas comunidades de plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo. Tundra. Es un bioma que se caracteriza por su subsuelo helado, falta de vegetación arbórea o en todo caso de árboles naturales. Humedales. Es una zona de tierra generalmente plana cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. Lagos y ríos. Es un cuerpo de agua generalmente dulce de una extensión considerable que se encuentra separado del mar. Un río o flujo de agua es una corriente natural de agua que fluye con continuidad por un cauce de tierra. Estuario. Es la desembocadura en el mar de un río amplio y profundo e intercambia en esta agua salada y agua dulce debido a las mareas. Zona intermareal. La zona intermareal está cubierta al menos en parte durante las mareas altas y al descubierto durante las mareas bajas. Zona nerítica. Es la zona marítima cercana a la costa, pero que no tiene contacto directo con el litoral, abarcando desde los 10 metros de profundidad hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. Zona oceánica. Comienza más allá del inicio del declive de talud continental, las profundidades son mayores y abarca tanto zonas con luz como aquellas donde los rayos solares no alcanzan a ir. Bueno, entonces les decía yo que en estos tipos de ecosistemas, ustedes lo que pueden encontrar básicamente es esas diferencias en función de las condiciones abióticas o factores abióticos que hay dentro de ese ecosistema. Esperando que todo haya quedado muy claro y que se haya podido observar de buena manera la presentación y que tengamos pues claridad en conceptos muy importantes que tenemos que entender. Si ven, nos hemos introducido un poquito más en ambiente, ecología, en los factores bióticos y abióticos, que son importantes porque estos nos van a generar conceptos básicos para lo que nos viene dentro del curso, que vamos a ir ampliando y utilizando estos conceptos, los factores limitantes y entender cómo funcionan los factores limitantes. Es fundamental que haya quedado claro en la clase de hoy. Como observación, quiero indicarles que las evaluaciones se van a realizar basados en un video previo que ustedes pueden encontrar en la plataforma. Ahí aparecen unas preguntas que se van tomando como idea para las evaluaciones y del contenido visto en cada una de las clases virtuales en vivo. Las preguntas son de respuesta múltiple y solo pueden elegir una de las 4 o 5 respuestas que les aparezcan en cada una de las preguntas. También esta grabación que estamos haciendo el día de hoy también aparece en la plataforma para que ustedes puedan seguir revisándola y aclarando una u otra duda que tenga que dar. Así que por el día de hoy aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por su atención y estamos siempre a la hora. Saludos.